tribunal ha llegado a una decisión por unanimidad. Esta decisión va a ser manifestada al título de veredicto, es decir, vamos a dar oralmente como muchas de las resoluciones que da el Tribunal de Impugnación, y la mención a estas consideraciones y este veredicto, este fallo, van a quedar notificadas mediante este medio, y obviamente podrán acceder también a los videos y a la filmación de esta audiencia. El voto lo ha hecho, lo va a denunciar el doctor Luis Uralumbe, así que le doy la palabra. Buenos días. Siendo que el artículo 119 del Código Procesal establece un plazo máximo de duración de la prisión preventiva, entendemos que lo que importa en este caso es determinar el significado de la locución prisión preventiva. ¿Y por qué decimos esto? Porque si se acepta que la detención que sufre la imputada es precisamente la prisión preventiva, no hay, desde nuestro punto de vista, ninguna discusión posible. Dejando aclarado que lo que vamos a señalar en este momento no implica una posición a futuro, reconocemos que sí puede llegar a discutirse si una condena que ya ha sido confirmada por el Tribunal de Impugnación resulta inmediatamente ejecutable o no. Decimos que puede llegar a discutirse. No afirmamos ni digamos que esto sea de esa manera. Y decimos esto porque en diversos debates informales que hemos escuchado, en los que hemos participado, hemos advertido que es un tema en pleno estudio y respecto al cual todavía no existe una posición uniforme. En otras palabras, lo que puede llegar a debatirse, y de hecho lo va a tener que hacer este Tribunal de Impugnación en los próximos días, es si una detención en ese contexto es o no una prisión preventiva. Pero por oposición, lo que no permite ningún grado de debate es que una detención apoyada en una sentencia que no está ni siquiera confirmada por el Tribunal de Impugnación no es otra cosa que una prisión preventiva. No hay forma de llamarlo de otro modo, según nuestro entendimiento. Ante la ausencia de un fallo que ratifique la condena, garantía constitucional a recurrir la condena ante el Tribunal Superior, el imputado que sufre una detención lo hace en virtud de una prisión preventiva dictada a su respecto. En el presente caso, el juicio se realizó a principios del año 2014. Pasaron casi 3 meses desde ese entonces. Sin embargo, a pesar de que esa fecha hasta el día de hoy se podría haber realizado el juicio de cesura y se podrían haber cumplido con las etapas de impugnación correspondientes, nada de eso se hizo. Entendemos que se trata de una dilación grave, sobre todo si se tiene presente que todos los operadores judiciales conocíamos el artículo 119, lo conocemos y lo conocíamos, y sabíamos perfectamente que los abogados defensores no iban a tardar ni un solo instante en solicitar el cese de la detención cautelar una vez que se cumple el plazo de 1 año, contados a partir de la implementación del nuevo sistema procesal. Nos encontramos frente a una posición incómoda, y decimos que es incómoda porque es difícil explicarle a la sociedad que una persona que ha sido declarada culpable por el propio pueblo queda en libertad, pero no porque se revocó la condena, que es una de las posibilidades que existen desde el punto de vista procesal. Queda en libertad por la propia ineficiencia del Estado. Y cuando hablo de Estado, me refiero concretamente a la Fiscalía, porque más allá de que la oficina judicial es el órgano administrativo encargado de fijar las audiencias y de organizar las agendas judiciales, es el titular de la acción pública quien debe estar en procedimiento si pretende evitar que se le venzan los plazos de la prisión preventiva. Acá se le venció.
Y si bien el recargo de tareas o la ausencia de recursos humanos y materiales suficientes pueden ser utilizados como un argumento que justifique el atraso en términos administrativos, esa dilación nunca puede recaer sobre las espaldas del imputado como forma de retrasear sus derechos. Nunca. Decir que el plazo del artículo 119 no es de aplicación automática es desconocer la letra del propio precepto. El Código Procesal Penal de Neuquén adoptó lo que Daniel Pastor denomina teoría del plazo, que por oposición a la teoría del no plazo viene a declarar que determinados plazos, valga la redundancia, se fijan legalmente y no judicialmente sobre la base de interpretar qué es lo razonable en cada caso. Y el legislador neuquino hizo esto tanto en lo que se refiere a la duración máxima del proceso como a la duración máxima de la prisión preventiva. Artículo 119 infine. Alegar, como lo hace el fiscal, que hoy no lo tenemos presente, que en este caso es razonable la duración de la prisión preventiva, es directamente no querer escuchar lo que con pleno derecho le plantea la defensa. Le plantea una cosa y contesta otra. Por eso decimos enfáticamente que sí. Afirmamos que el plazo del artículo 119 es definitivamente de aplicación automática porque es un término fatal. Es un término fatal. No lo decimos nosotros, lo dijo el legislador. En todo caso, como dejé entrever al principio de este fallo, podrá discutirse cuándo una prisión preventiva deja de ser encierro cautelar para convertirse en ejecución de condena. Pero no podemos discutir, o por lo menos no lo podemos hacer, no se lo puede hacer seriamente. No se puede discutir que una norma que establece un plazo máximo de duración de una medida cautelar es de aplicación automática. En este caso, tal como se dijo, no es posible hablar de ejecución de condena porque ni siquiera hay un juicio terminado. Ni siquiera tenemos un juicio terminado. No se hizo cesura, con lo cual el juicio todavía no terminó. Mucho menos instancia de impugnación. Además, una vez transcurrido el año al que alude el artículo 119, no hay posibilidad de evaluar peligros procesales que justifiquen la prisión preventiva. Esto es fundamental remarcarlo. Ya no se discute ni razonabilidad ni se discuten riesgos procesales que sirvan de base a la prisión preventiva. Se discute otra cosa, se discute el vencimiento de términos fatales. Al Estado se le terminó el plazo para tener detenida a una persona cautelarmente. Se le terminó. Aunque resulte odioso reiterarlo, se trata de una norma que establece un término fatal. Por eso, para contrarrestar los eventuales riesgos procesales que pueden llegar a existir, la acusación deberá acudir a otras herramientas procesales. Y cuando decimos otras herramientas procesales, nos referimos exclusivamente a las establecidas en los primeros 5 incisos del artículo 103. Es decir, que por oposición, ni el inciso 6 y el inciso 7 pueden ser ya aplicados. Por eso vamos a insistir y vamos a reiterar que el plazo establecido en el artículo 119 no es interpretable. No hay manera de interpretar un plazo. Y si fuese interpretable, lo sería solamente en favor de la libertad del imputado. Eso en función de lo normado en el artículo 23 del Código Procesal, que consagra el principio de máxima taxatividad legal e interpretativa, y en virtud de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir el fallo Acosta, que en el considerando 6 estableció pautas generales de interpretación de la ley penal. Y dice la Corte, textualmente, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones,
sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos. Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional, cuidando que la inteligencia que se le asigna no puede llegar a una pérdida de derechos. Por último, y esto es importante, no desconocemos que, tal como lo pusiera la defensa, el representante de la querella, el representante de la víctima, es decir, la querella, ha reconocido que debe cesar la prisión preventiva. Textualmente nos aclaró el doctor Cotto que los representantes de la víctima han decidido someterse a la voluntad de la ley. Eso nos lo explicó textualmente el doctor Cotto en la audiencia del día de ayer. Y también nos explicó que eso no significa que sus representados, que los familiares de la víctima quieran que quede en libertad. Ellos son los principales interesados en que se haga justicia, pero deciden y entienden que se debe respetar la ley. La propia víctima entiende que se debe respetar la ley. Si la propia víctima entiende que se debe respetar la ley, no entiendo cómo hay jueces que dicen lo contrario. A este tribunal le pasa algo parecido. Nos hubiese gustado que la libertad o la detención definitiva de las acusadas se hubiera decidido de otra manera, es decir, en virtud de la confirmación o de la revocación de la sentencia de culpabilidad, pero no por la ineficiencia de un sistema del cual formamos parte. No obstante, vamos a resolver este caso conforme a lo que establece la ley. Y la ley nos muestra de manera clara que mantener detenidas a las imputadas es ilegal. En función de eso, el tribunal, no sé si el doctor Rodríguez Gómez va a hacer unas consideraciones, sí, va a resolver revocar la decisión del Colegio de Jueces y ordenar la inmediata libertad de la imputada Nahuel Bella, también ordenando que de manera urgente se fije una audiencia con el objeto de discutir la imposición de algunas de las medidas de coerción establecidas en el artículo 1/5 en el inciso 1/5 del artículo 113 del Código Procesal Penal. Y bueno, nada más, doctor. Perdón, una sola aclaración. Doctor, tiene la palabra. Bueno, mi voto adhiere en forma absoluta a lo referido por el doctor Luis Ularumbe. Simplemente quiero hacer algunas consideraciones. La primera, y sobre todo algunas referencias hechas por el señor defensor que realmente me parecieron interesantes algunas y otras que las quiero rechazar enfáticamente. La que quiero rechazar enfáticamente es que en la audiencia del día de ayer el doctor Vitale hizo alguna referencia en relación a que este tribunal podía condicionar su decisión en base a algún rechazo que podría haber de la opinión pública en general o de alguna circunstancia mediática. Creo que esta manifestación es absolutamente improcedente y además injustificada, al menos frente a estos tres jueces de impugnación. La segunda, la que me pareció interesante, es algo que adelantó el doctor Luis Ularumbe y que hizo referencia al señor fiscal, el señor defensor en su alegato, es decir, la conformidad de la querella. Y en este sentido, yendo a un concepto bastante importante que incorporó la reforma del Código de Procedimientos, me voy a inclinar por una cuestión casi técnica, independientemente de la referencia que hizo el doctor Jesús, de que si las víctimas entienden cómo lo van a entender los jueces. Creo que hay una figura, insisto, sumamente acotada e interesante que vino a resolver una discusión bastante fuerte al respecto y que tiene que ver con insisto, que hizo referencia al señor defensor, con la acusación penal única. Es decir, la unificación,
unificación de criterios en la acusación, tanto obviamente cuando hay acusadores privados, como más de una acusación, puede ser público, como por ejemplo es el caso de la querella en los delitos contra la integridad sexual de los niños y adolescentes o los menores. Y este concepto de acusación penal única entiendo que importa durante todo el proceso, en todas las incidencias del proceso. Y en este caso es una forma más de justificar justamente la resolución de sostener, de estructurar la resolución de esta incidencia que plantea la defensa en su impugnación y que tiene que ver con la interpretación del artículo 119. Es decir, y en caso, obviamente, que no haya una acusación única o una conducción del proceso unificada en relación a los cargos y a la porción estatal y cuestiones que tienen que ver, obviamente, en este caso, con una situación tan esencial como la libertad durante el proceso, creo que también hay que hacer referencia a este estatuto. Otra cuestión que me parece que debe destacarse es que, si bien comparto obviamente con la defensa y con el doctor Su, el artículo 119 es de aplicación automática o de interpretación automática, es decir, automáticamente qué podemos decir en relación a si es un año, cuando además el código nos dice específicamente cómo se computan los plazos, es decir, alguno podría decir, bueno, pero días hábiles. Esta discusión no entra en la interpretación de toda vez que el código, sus primeros articulados, indica cómo deben ser computados los plazos. Cuando se dice un año, es un año. Podrá discutirse en otro ámbito, que no es justamente el caso, la razonabilidad de que un año sea razonable como plazo fatal de la prisión preventiva. Pero esto, como bien denunció el primer voto, es un plazo legal que obviamente los jueces deben respetar. Si bien, insisto, adhiero a estos conceptos, entiendo que no debe ser plasmado tal cual propuso también la defensa en alguna de sus extenso y completo, ¿no?, alegato, que por ahí deslizó la posibilidad de que ni siquiera había que pedir una audiencia, si transcurrido el año inmediatamente debía quedar en libertad la persona privada de libertad por más de un tiempo de prisión preventiva, por más de un año en prisión preventiva. Considero que hay un montón de situaciones para discutir, que también alguna referencia hizo al iniciar el voto del doctor Elusú, y en este sentido hemos hecho una interpretación pro omnis más extensiva de la presunción de inocencia y el cese justamente de la presunción de inocencia. Y bien sabemos que se presume inocente hasta que sea legalmente declarado culpable e imputado. Bien, acá tenemos una declaración de culpabilidad, no la desconocemos, de 12 miembros de un jurado popular. Pero en este sentido hemos tenido en cuenta otras consideraciones en relación al veredicto o el fallo de culpabilidad, como por ejemplo el doble conforme, la sentencia firme y la ejecución de la sentencia. Si bien no es este caso el que nos interesa estos conceptos, y hemos, insisto, tomado un concepto amplio y pro omnis del cese de la presunción de inocencia, sí considero que cada vez que se plantee justamente el plazo fatal de la prisión preventiva, deben ser discutidas en cada caso concreto estos conceptos también jurídicos y constitucionales. No tengo. Muy bien. Voy a negar al doctor Elusú que diga la parte resolutiva. ¿Una convocatoria de una? Pero hay que tener Todavía no. Le damos la palabra. Bueno, formalmente se declara admisible en el plano formal el recurso presentado por la defensa. Y en segundo lugar,
se hace lugar al recurso de impugnación, se revoca la decisión del Colegio de Jueces puesta en crisis y se ordena la inmediata libertad de la imputada Nahuel Bella. Bajo las siguientes condiciones. Bajo las siguientes condiciones. Se ordena la prohibición de salida del país y se ordena que en un plazo que debe ser urgente se fije una audiencia a efectos de que pueda debatirse la imposición de alguna de las medidas establecidas en los primeros 5 incisos del artículo 113 del Código de Procedimiento. Nada más, gracias. Sí, doctor. No, simplemente quería pedir la aclaración de si esto se extiende a la otra imputada o bien... Fue materia de debate y no se extiende porque en la audiencia no compareció el otro abogado y tampoco hemos sido informados concretamente de los plazos de detención y del cómputo de la prisión preventiva, cosa que sí fue objeto de discusión en esta audiencia. Bien.